las piezas del rompecabezas. A ver, que yo estoy totalmente perdido después de todo lo que vimos. Bueno, ya vimos cómo nació la psicología. Que viene de la palabra loco, que está fuera de lugar, que ya inventaron palabras para distintos dolores de la mente y se han inventado terapias para ciertas cosas, para otras no. ¿Y por qué el homosexual, que representa o representaba el 1% de la población mundial, está fuera de lugar? Una pregunta. Mira, cuando los psicólogos digo que empezaron a preguntarles y no se ponían de acuerdo entre ellos, entre los homosexuales, de por qué son como son. Los investigadores dijeron, bueno, vamos a investigar qué otras situaciones emocionales traen, qué otras situaciones mentales. Y descubrieron todo. Baja autoestima, depresiones, iras y tal. O sea, si hay 100 enfermedades, en los homosexuales se encontraron 80, para ponerte un ejemplo. O sea, como que era un conjunto de síntomas. Pero el detalle es que ninguno de esos síntomas lo pudieron vincular con la homosexualidad. Voy a poner un ejemplo. En algún tiempo quisieron vincularlo con los traumas. Ya ahorita platicamos la historia de un niño que lo muerde un perro y se genera un trauma, y luego el niño cuando crece le tiene fobia a los perros, y si ve a un perro, el niño automáticamente se va corriendo para otro lado. Esa es una fobia. Y entonces cuando los psicólogos dicen, bueno, la homosexualidad es un tema de relaciones sexuales y tienen un trauma sexual porque abusaron de ellos de niños, pues lo lógico sería pensar que por ser sexuales correrían lejos de los hombres. Y al contrario, corren a los brazos. Pero fíjate que también pasa al revés. Muchas personas, hombre y mujer, si fueron abusadas por ese mismo sexo, huyen de. Perdón, si fueron abusadas de personas de otro sexo, corren hacia su mismo sexo a refugiarse. Pues si realmente fuera un trauma, lo que pasaría es que si vamos a decir que a un niño sufrió un abuso por parte de otro hombre, pues le tendría miedo a los hombres. O si sufrió un abuso por parte de una mujer, le tendría miedo a las mujeres, pero eso no explica que sienta atracción por los hombres. O sea, eso nomás explicaría la mitad de la situación. Entonces el trauma medio explica, pero no es todo la relación. Entonces algunas personas después se les ocurrió, bueno, ¿y qué tal que sufrió el abuso, pero le gustó y se convirtió en adicción? Sí, entonces ya dijeron, bueno, vamos a tratarlo como si la homosexualidad fuera una adicción, algo que disfruta o que no puede dejar, porque ya saben, como el alcohol o la marihuana, ¿no? Ya hemos hablado también aquí de cómo son las adicciones. Pero también la adicción no explica ciertas cosas, o sea, explicaría por qué le atraen las personas de su mismo sexo, pero no explica por qué rechaza. Entonces, pues ahí sería la otra mitad, sería como el complemento. Pero un abuso sexual puede suceder de muchas maneras. Normalmente un depredador sexual, hay dos formas de que, vamos a decir, callen a la víctima. Una de esas es generándole miedo. Muchos abusadores de niños lo que le dicen, no, si tú dices algo voy a matar a tu mamá, voy a matar a tu mamá, voy a hacer tal. Pobre niño queda bien traumado, o sea, esa sí es una situación que pone en riesgo su vida. Entonces esa situación sí generaría un trauma. Pero hay otros que pues lo viven y no les genera un trauma, y la persona que hizo el abuso, que casi siempre es alguien cercano del niño, no es normal que corra fuera, casi siempre es alguien de la misma casa o conocidos de la misma casa. Y entonces empieza a darle regalos. No digas nada, te voy a comprar una bicicleta. No digas nada, para la próxima te compro esto. No digas nada, para la próxima te voy a regalar no sé qué. Y entonces el niño podría en sí convertirlo como una adicción, ¿no? Como, voy a hacer esto para que me regale. Eso me recuerda a una anécdota que me contó una amiga de su amigo Guy, que precisamente su bully, pues aparte de golpearlo, llegó el momento que le abusó sexualmente de él. Y pues obviamente me imagino que entre golpes y todo, pero de todas formas había un placer, porque quieras o no, el sexo está diseñado para que sientas placer, y eso supera la contracción del dolor y el golpe. Oye, ¿por qué siento tan rico a pesar de que esta persona abusa de mí? Por ejemplo, lo que es el sadomasoquismo y todo eso se vincula mucho con eso que acabas de explicar, que es una mezcla de placer y de control y de dolor y algo que se me hizo muy curioso una vez que me puse a investigar de eso, porque también tuve una amiga lesbiana que también me hacía esas cosas y me dio curiosidad por qué hacen eso, cómo está el asunto, y me vi en internet con un manual de uno de esos que son amos sadomasoquistas, porque tú sabes que hay un amo y hay un esclavo. Hay uno que golpea y otro que recibe los golpes, uno que da las órdenes, otro que recibe las órdenes.
Y él dijo algo que se me hizo muy interesante, dice, cuando tú seas amo y tengas a un esclavo de estas prácticas, después de cada sesión tienes que darle un regalo y darle contención. Eso es muy importante, todos los que sean amos de todo eso tienen que, después de una sesión de golpes o de latigazos, como se ve en las películas, tienes que darle un regalo, tienes que estar al pendiente y darle contención. Entonces es lo que, como lo que dices, ¿no? O sea, el paseo, los golpes y luego un regalo para que no digas nada. O sea, imagínate toda esa bola de emociones y de sensaciones. Así como una pausa, como un anexo a lo que tú dices, precisamente Nietzsche reprochaba la homosexualidad porque la veía como una forma de sumisión. Y yéndose a la historia, la homosexualidad siempre son muy presente entre grupos de poder. Y entonces ellos decían y Nietzsche decía que era una forma de sumisión, de reafirmación de poder, y por eso, aunque no la despreciaba, aunque no la veía como algo aberrante, sí la rechazaba por esa manera de forma de control, porque sí sigue la dinámica de esclavo y amo. Y más que te parece si esa va a ser la primera pieza de rompecabezas, ahorita te lo mencionas, ¿no? Nietzsche tenía razón. Cuando el amigo tenía no importa, el abismo no es miedo, a ver. Se salió fuera de la rompecabezas, mira en ti. Entonces esta va a ser la primera pieza. Una persona que es homosexual viene de una familia donde tuvo un padre psicópata, un padre narcisista, una madre narcisista, alguien así. Los narcisistas ejercen mucho control sobre las personas que están en su círculo más cercano, su pareja, sus hijos, todo eso. Ese control, como dices, esa sumisión, vamos a decir que un niño chiquito, vamos a llamarle Pepito, va a ser nuestro ejemplo para ver cómo un niño Pepito termina convirtiéndose en... O sea, ¿cómo Mary Jane? Mary Jane, Mary Jane también va a ser el padre de Mary Jane. La contradictoria de los compas de hierro. No, sí, Mary Jane venía de una familia también, con y además que pues era la mamá, la de las rocas, no el papá. No es tan específico. Pero es un dato importante que vamos a ver, porque el papá y la mamá que tienen que ver. Pero este niño de 5 años, vamos a decir chiquito, que apenas empieza a conocer la vida. Niña. Niña, Mary Jane. Era la tercera, la menor. Mary Jane, vamos a decir que el papá de Mary Jane. Bueno, sí, en este caso vamos a usar el papá de ejemplo, es el psicópata, el papá de Mary Jane. Y entonces este papá psicópata, cuando empieza a educar a esa niña, le empieza a decir: eres una tonta, no vales, no sirves para nada, y yo tengo que hacer las cosas aquí, de no ser por mí tú no valdrías nada. Pero todo eso es ficticio, no estamos relacionando con nadie. No, pero en la vida real sí. Así pasa. En la vida real sí pasa. Entonces esta niña, de entrada su autoestima ya le hicieron polvo, ya la autoestima de ella se ve ella misma como una niña tonta, que no vale, que nadie la va a querer, y que la única forma de que las cosas salgan bien es si su papá hace las cosas por ella. Entonces esto genera una dependencia, la niña depende del papá para hacer las cosas bien. Ahí empieza la sumisión, la dependencia. Tarde o temprano va a llegar el día en que Mary Jane va a descubrir que su papá ahí en la escuela empezó a presumir: no, mi hija es bien inteligente, saca puros 10 en la escuela, es bien acá. Y Mary Jane va a ver al papá y va a decir: no, pues papá, pero ¿por qué en la casa me dices que soy bien tonta y que soy bien burra y que no sirvo para nada? Y acá con tus vecinos les dices que yo soy bien inteligente. Porque pues, para los narcisistas sus hijos también son fachadas. Son parte de mostrarse perfectos frente al mundo. ¿No? Mis hijos son bien portados, se visten bien, estudian. Y entonces a Mary Jane ya le empezó a hacer cortocircuito la mente. ¿Por qué mi papá acá fuera de la casa habla bien bonito de mí, pero estando en la casa habla bien mucho de mí? La contradicción. Y entonces cuando le dijo al papá, ¿por qué en la casa me dices tonta y acá dices que soy bien inteligente? El papá dijo: cállate. ¡Cállate! No seas respetuosa. Sé respetuosa, estás interrumpiendo las charlas de adultos y estás echando mentiras. Yo nunca he dicho eso de ti. Esta mentirosa me dijeron. Y todavía llegaron a la casa y te voy a enseñar a no andar interrumpiendo a los adultos. No hay violencia física, pero sí una reprimenda. Le baña con agua helada, la mete al baño a oscuras y la deja ir durmiendo toda la noche a Mary Jane para que no aprenda a no andar diciendo cosas que sí son pero no son. O lo más cruel, le quita algo que ama. Le quita los juguetes, el PlayStation y el gatito. Ándale, todo. ¿sí? La salida al gimnasio. Entonces
Mary Jane genera un trauma a hablar mal de la familia porque sabe que si habla mal le va a tocar una friega. Entonces ahí ya empezó otra pieza, el trauma. Ahí va ya armando el rompecabezas, ¿no? Ya tiene baja autoestima y ya tiene un trauma por hablar mal de su papá. Y luego Mary Jane pues empieza a recibir castigos injustos, empieza a ver que su papá echa mentiras, empieza a descubrir que el papá también se porta mal, ¿no? Que mete ya las amantes a la casa y hace quién sabe qué cosas. Rompe el hilo. Y entonces también empieza a agarrarle coraje al papá, pues visto, y mi papá se porta bien mal y nadie le dice nada y a mí por cualquier cosa que ni al caso me ponen unos castigos. ¿Cómo puede ser que un Dios permita un ser tan perverso que yo sufra mientras yo estoy en esta situación? Pues ahí va otra pieza, la ira hacia su papá. Tiene ira, pero al mismo tiempo tiene miedo de enfrentarlo. Entonces es una relación bien rara porque le tiene miedo de enfrentarlo, le tiene odio por ser injusto. Y le tiene amor porque es su padre. Porque también a veces dice que mi hija es la más inteligente del mundo y la quiero bien mucho y es el ser más especial para mí. Gaslighting. Entonces la niña pues está bien confundida, pues, la hablan bien, le hablan mal, la castigan porque sí, la castigan porque no, y el papá se porta mal, pero a nadie le dice nada. Y entonces pues ya esa educación pues ya la tiene bien torcida porque hay mentiras, hay injusticia, no sé qué. Entonces hay otra pieza. Ya tiene una educación moral deficiente, ya tiene una educación social ya fuera de lo normal. Y luego pues Mary Jane entra a la escuela, empieza a conocer a los amiguitos y les empieza a platicar, oigan, en mi casa mi papá mete amantes, mi papá no sé qué. Y los amigos de no digas mamadas, Mary Jane. Sí. Entonces lo que pasa ahí es que el papá, si se da cuenta, la va a aislar de los amigos. Ya no vas a salir con tus amigos porque son mala influencia para ti, ¿no? Pero realmente el papá lo que quiere es que ella no delate a los amigos acá todavía. Pues ahí no otra pieza, el aislamiento social. Oye, ¿qué pasa si Mary Jane quiere, uno de sus amigos quiere que sea su novio? Ahí te va, ellos tienden a ser muy... Está interesante esa pregunta porque... Y no cumple con sus expectativas porque no es como su padre. Ándale. Bueno, está complejo de dificultad, vamos a hablar, está más complejo. Pero eso que comentas, ellas como las aíslan socialmente, en parte son tímidos. Pero por otro lado ya conocieron un montón de cosas de sexualidad por lo que vieron en casa con el papá y las amantes y por lo que pasa y ya se aprendieron a echar mentiras, entonces es una... entre que es tímida, pero también al mismo tiempo sabe más del mundo que sus compañeros. Porque también suelen ser muy abiertos hablando de sexualidad, cuando no deberían hablar de esas cosas a destiempo. Porque ellos dicen, es que en mi casa somos muy progresistas, somos muy avanzados. Y ya les contaron todas las triples posiciones, chances hasta vieron una porno junto con el niño. Entonces ahí llega otra pieza de rompecabezas. Mary Jane empieza a platicar con sus compañeritos de la escuela cosas que son de adultos que no deberían estar platicando. Y los papás de esos niños se dan cuenta y le dicen, no platiques con Mary Jane, es una niña mala. Y entonces ella se quedó con el estigma de que es una mala niña. Aparte de su baja autoestima de que no sirve para nada, ahora agrégale que es una mala niña, es una mala influencia. Oye, es lo que le dijo mi sobrina de algunos de sus amigos. Esa niña está muy... Estás hablando de una mala influencia, no crees que está... Pero ella Mary Jane ya va juntando todas sus piezas, ya trae baja autoestima, ya le trae ira a su papá, ya está aprendiendo a mentir, se siente rechazada socialmente, ya la aislaron socialmente de sus amigos. No puede tener novio, no puede tener novio. Entonces, el papá, que es bien abusado, le dijo a los maestros, tengan cuidado porque mi hija es bien mentirosa. El papá también ya se le prendió el foco y dijo, no, pues ya le platicó a sus compañeritas. Al rato va a buscar a un maestro y le va a decir que en la casa donde yo tengo mis amantes y no sé qué tantas cosas ha visto ahí en la casa. Es una niña muy conflictiva, no le dan caso. Entonces le dice al maestro, si mi hija le empieza a decir estas cosas, no le hagan caso, si es mentirosa. Entonces pues ya también ya la tacharon de mentirosa. Y el maestro, como es muy listo, obviamente le va a creer a alguien que le dijo algo que no lo solicitó. Pues entiende todo eso. Cuando alguien ve explicaciones sin razón alguna es porque algo está ocultando. Es como la esposa que llega a la casa y llega el esposo, mi amor, es que llegué tarde del trabajo, con mi amigo no sé qué. Te amo mucho, créeme que nunca te Y luego la esposa, sí, todavía está aquí desde hace media hora esperándote. Cuando das explicaciones y no te las piden. Abusado. Pero en fin, vamos a decir que Mary Jane por fin se animó a hablarle al profesor. Profe, fíjese que en mi casa pasa esto y no sé qué. Y el profe ya le había dicho que era mentiroso.
no te preocupes, yo te creo, y no sé qué, yo voy a hacer conmigo, y no sé qué, no te preocupes, y el profe, pues en buena onda, trata de tranquilizarla, pero con la idea de que es una niña con Dios. Y entonces Mary Jane ya no tiene amigos de su edad, pero se puede relacionar con adultos. Entonces ella comienza a acercarse más a adultos que a niños. Y como el papá de Mary Jane tiene un trastorno y es una persona que no quiere responsabilidades, dice a Mary Jane, pues ven que te puede ir tu maestro ahí, ahorita mejor ve a hacer las tareas allá en la casa del maestro y para que no estés aquí dando la... que es una forma de evadir la responsabilidad de tu padre. Pero resulta que Mary Jane, yendo sola y estando sola con adultos, tarde o temprano se encuentra con un depredador sexual. O también la niña va a empezar a decir, oye, maestro, no es feo. También, si Mary Jane vio al papá con las amantes, pues no falta que quiera repetir lo que vio ahí en su casa. Pero pues hasta ahí no tiene nada que ver con homosexualidad. Todavía estamos, no, falta todavía que llegamos a... Son 15 minutos, ¿hacemos pausa? A ver, pausa, haremos segunda parte del recorrido. Al día quiero ver a